Ahora daremos inicio a la mesa uno, los humedales, la que será moderada por la profesora e investigadora del Centro de Derecho Ambiental, profesora Jimena Insunza Corbalán. La mesa está compuesta por Felipe Páez Torrealba y Francisca Ávila Celis, quienes presentarán la ponencia titulada Jurisprudencia Ambiental y Humedales Urbanos, un análisis de reclamaciones ante ante el Tercer Tribunal Ambiental desde el 2022 al 2024. Gustavo Arellano Reyes y Pablo Cristi Donoso, quienes expondrán sobre la supremacía legal de criterios de sustentabilidad para delimitar humedales urbanos y cumplir con el objeto de protección regulado. Gabriel Bustos Bustillos y Camila Lober Carbacho, quienes presentarán su ponencia titulada De la discrecionalidad administrativa del SBAP en la identificación y delimitación de los humedales en el Inventario Nacional de Humedales, y Marcelo Alvarado Lincopi, quien hablará de la unidad ecosistémica del área declarada del humedal. Adelante, profesor Insunza. Muchas gracias. Estoy muy contenta de moderar este panel en un tema en el que hemos estado trabajando desde el Centro de Derecho Ambiental y además cada uno de los títulos de las ponencias y de sus contenidos nos permiten ver lo holístico, ¿no es cierto?, que puede ser la idea de proteger los ecosistemas eh, de humedales y entonces voy a dar sin más paso a la primera ponencia, que tal como nos señalaba nuestra maestra de ceremonia, es de Felipe Pavés Torrealba y Francisca Ávila Celis. Felipe Pavés es abogado de la Universidad de Talca, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad Finisterra e investigador del Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencias de Datos de Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Finisterra. Francisca, que no nos acompaña, es cientista social, familiar de la Universidad Finisterra, magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile e investigadora también del mismo laboratorio. Y ellos van a quizás ver lo que quizás más se sabe, ¿no? Pero con un foco en el Tercer Tribunal Ambiental, que ha sido un tribunal que nos ha dicho harto en humedales. Así que le doy la palabra a Felipe. Hay que acercarle. Permiso. Muchas gracias, profesora. Eh, bueno, claro, el tema de la jurisprudencia ambiental con los humedales urbanos, ya hay mucho ya que se ha dicho, ya hay muchas cosas que están muy sobrepasadas. Entonces, uno medianamente entiende que los tribunales ambientales con el tiempo ya se han ido adaptando a los distintos criterios que han ido adoptando. Además, existen muchos trabajos también que de manera completa han tratado también la jurisprudencia tanto de los tribunales ambientales como de las Cortes Supremas. ¿Se puede avanzar un poquito? Bueno, este trabajo consiste en un producto del laboratorio de datos que vendría a ser el segundo producto de tres sobre el tema relacionado con los humedales en la zona centro-sur de nuestro país. Eh, la metodología que nosotros utilizamos más que nada tiene que ver más que con las causas resueltas por el Tercer Tribunal Ambiental para esta ponencia. Lo que nosotros hicimos fue agrupar los humedales que fueron objeto de la discusión de estas causas. ¿Y esto por qué? Porque había muchas causas, que esto también lo hemos desarrollado también en la base de datos, que también es una acumulación de muchas causas más, pues. Entonces, una causa comprende, un humedal puede comprender fácilmente tres causas que tal vez resuelven cosas distintas, pero terminan resolviendo sobre el mismo asunto. Sobre la metodología para analizar las reclamaciones, comenzamos con la recopilación de causas emitidas por el Tercer Tribunal Ambiental entre el año 2022 y el año 2024 en una base de datos con variables de interés, como por ejemplo lo es la ubicación geográfica, el nombre del humedal, la identificación de los reclamantes, las partes que están involucradas, los motivos de la reclamación, entre otras. En esos, entre otros, son temas que en esta ponencia no están, pero se encuentran en la base de datos para futuras entregas, por ejemplo, referente a cuántas causas se abren de un determinado humedal, cuál es la discusión referente a un punto normativo en particular y los etcétera también que están relacionados con ello. Eh, Partamos con los datos. Para comenzar, lo importante es contextualizar la ubicación geográfica de estas causas. Claramente, estas se encuentran en la zona centro-sur y la macro.
zona sur y en algunas regiones con mayor predominancia. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las provincias, observamos que Concepción representa la mayor cantidad de causas ingresadas, que coincidentemente también corresponden a la comuna de Concepción. Segundo. Bueno, cuando nosotros hablamos también, acá hay que hacer una precisión, porque más que tipo de reclamante ahí son las partes, quienes intervienen en el proceso, más de tipo de reclamante, es un error que se nos pasó ahí. Podemos observar que la gran mayoría son personas naturales quienes participan, siguiendo de privados, y en este caso son las inmobiliarias y el Ministerio del Medio Ambiente los que obviamente participan mayoritariamente en este tipo de reclamación. Sí. Sobre el quién reclama, acá la información es un poquito más clara. Tienden a reclamar personas naturales y tienden a reclamar privados inmobiliarios. Nosotros hemos hecho el Zoom también, no está en esta presentación, sobre los particulares como personas naturales que pueden intervenir, porque ahí hay un dato que igual tal vez puede ser, si nosotros leemos los datos así nomás, pueden presentar un falso indicador. Cuando se habla de las organizaciones no gubernamentales, aparece con un escueto porcentaje, pero también pasa, y nos hemos percatado que hay muchas causas que son presentadas por particulares, pero que también son parte o representan una organización no gubernamental. Y eso también hemos tratado como de revisar minuciosamente cada una de los intervinientes, pero este es un zoom que hicimos ya después. Respecto a a los motivos por los cuales se presentan la reclamación, que están acá, podemos observar que cerca del 32%, en el 32% de las causas, el motivo corresponde a incumplimiento de requisitos formales del acto administrativo, seguido con un 25% por la falta de motivación. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es que no, en una primera observación, cuando se alegaba falta de motivación, muchas veces los reclamantes lo que venían a reclamar era que no se observó un principio del debido proceso en derecho administrativo, en el procedimiento administrativo, o que también se incumplió a ciertos requisitos formales, o que no se notificó, por ejemplo. Pero todo eso lo encasillaban dentro de una falta de motivación. Además, hay otras que dicen relación con con la delimitación de los humedales, que también cabe dentro de esta categoría de la falta de motivación. Em, pero nosotros encontramos casos en donde los tribunales ambientales se han hecho cargo de esta falta de motivación como un elemento autónomo e independiente, o por lo menos nosotros así lo hemos tratado de abordar. ¿Se puede y referente a los resultados del fallo hay de todo un poco. Pudimos identificar que prácticamente el 40% de las causas cuenta con la anulación parcial de la resolución, seguido también con un 70% de estos casos que son favorables para los reclamantes. ¿Cuántas causas acá se analizaron? Se analizaron un total de 18 causas. 7 del año 2023, 7 del año 2024 y 4 del año 2022. En cuanto a los problemas que se trataron dentro de cada una de las reclamaciones, bueno, nosotros ahí identificamos estas. Obviamente por temas de tiempo no vamos a desarrollar todas, pero la que principalmente, la que más nos llamó la atención es lo que dice relación con con la falta de motivación. Y acá el tercer tribunal ambiental, nosotros categorizamos en la base de datos, por lo menos la falta de motivación en tres grandes aspectos. Cuando existe un principio general de motivación que ha sido alterado, cuando hay una ineficiencia o insuficiencia en los sustentos técnicos o administrativos por parte del Ministerio del Medio Ambiente, o cuando existen afirmaciones por parte del Ministerio del Medio Ambiente que no son comprobadas. Referente a las primeras, el tribunal ha reafirmado que el Ministerio del Medio Ambiente está obligado a cumplir con este deber de motivación en las decisiones administrativas y que esta exigencia implica
que sus resoluciones deben fundarse en consideraciones de hecho y derechos suficientemente explicadas, en conformidad a los principios, y acá trata los principios, de legalidad, transparencia y del debido proceso. En cuanto a la insuficiencia de sustento técnico y administrativo, el tribunal también observa que el Ministerio del Medio Ambiente, más de una causa, ha basado su decisión en documentos técnicos que no son acompañados en el expediente administrativo. Pero también nos hemos encontrado con casos en donde, si bien no se acompañan en el expediente administrativo, se acompañan en sede judicial cuando está el proceso de reclamación. Y que si bien en parte el tercer tribunal ambiental podría desligarse de conocer sobre ese asunto, aún así resuelve sobre esa materia. Y eso lo encuentro llamativo porque además en más de una causa señala que los documentos que se contienen en el expediente judicial también tienen consistencias técnicas, metodológicas, lo que agrava aún más la omisión. En cuanto a las afirmaciones no comprobadas, el tribunal advierte que el Ministerio del Medio Ambiente ha incurrido en afirmaciones no comprobadas, lo que impide validar los criterios utilizados para aprobar, por ejemplo, la cartografía oficial de delimitación del humedal. Y en definitiva, cuando nosotros hablamos de la falta de motivación, además de estos tres criterios, los subclasificamos en otros tres que tienen que ver con la falta de motivación formal, que ocurre cuando no se explican las razones jurídicas o técnicas por las cuales se ha resuelto de esa manera en el expediente administrativo, una falta de motivación sustantiva que se presenta por razones ofrecidas que carecen de sustento técnico o científico basados en antecedentes no comprobados, y además una motivación que con posterioridad va a ser inválida cuando se intenta justificar en sede judicial aquello que no se motivó de manera correcta en sede administrativa. Por otro lado, el otro tema también importante y que aloja un porcentaje súper bajo es referente a la desviación de poder. Y sobre la desviación de poder, esto pasó en el humedal Poza Delta de Trancón en Lago Villarrica, que esto pasó en la causa 63 del año 2022. Acá lo que se reclama es que un humedal fue declarado por el Ministerio del Medio Ambiente como tal y en parte en donde también colindaba con zonas rurales, mientras que la ley 21.202 establecía un régimen de protección especial. ¿Qué es lo que se adecuó acá principalmente? Que el acto administrativo carecía de motivación suficiente para justificar la inclusión de áreas rurales. No se acreditó una conexión o interdependencia con la zona urbana y que el Ministerio del Medio Ambiente había incurrido en una desviación de poder que habría desnaturalizado, qué pena, que habría desnaturalizado el objeto de la ley. Entonces, acá lo que dice el tercer tribunal ambiental es que, claro, se configura este problema en la administración al utilizarlo con un fin distinto a la ley 21.202 y el acto no respeta los fines que justifican el régimen de protección, lo que implica que la potestad se ejerció de forma abusiva e inadecuada. Finalmente, aprovechando mi último segundo, hay algo que nos llamó mucho la atención y que uno con el sesgo de no mirar directamente los datos se queda. El derecho a propiedad hasta ahora sigue siendo completamente discutido en sede ambiental. En muchas causas, si bien se discuten estos temas que tienen que ver con la falta de motivación, en la desviación de poder medianamente o la falta de requisitos formales, hay un alto componente de las causas en donde aún se sigue manejando el tema del derecho de propiedad. Y eso por lo menos a nosotros nos llamó profundamente la atención, porque hay en otros tribunales que al parecer esa discusión está medianamente superada. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Me quedo con lo último. Efectivamente, yo creo que en ninguna de las reclamaciones está ausente todavía el debate del derecho de propiedad o la idea de que hay una expropiación con la declaratoria de humedal, pese a la reiterada jurisprudencia que ha existido no solo en los tribunales ambientales. Pero
Yo creo que seguiremos presenciando eso. Bueno, damos paso a la segunda ponencia, supremacía legal de criterios de sustentabilidad para delimitar humedales urbanos y cumplir con el objeto de protección regulado. También un tema que ha estado debatido en los tribunales. Está a cargo de Gustavo Arellano, quien es abogado de esta universidad y magíster en gobernanza y riesgos de los recursos naturales de la Universidad de Heidelberg. Ha dedicado su vida profesional a la gestión del sistema de evaluación de impacto ambiental en el sector privado, público y en organizaciones de la sociedad civil, y yo diría que es un asiduo a las jornadas de derecho ambiental. Junto a él, esta ponencia fue escrita por Pablo Cristi, también abogado de la Universidad Austral y magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo. Ha enfocado la práctica profesional en el ámbito legislativo y en la asesoría a distintos organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil en diversos contextos socioambientales a lo largo de todo el país, y que imagino pasó toda su vida universitaria rodeado de humedales sin saber quizás qué era en la ciudad humedal. Adelante. Muchas gracias, Jimena, por la presentación. Sí, ahí. Ya. Muchas gracias por la presentación. Como bien decía, nuestra ponencia se llama Supremacía Legal de Criterios de Sustentabilidad para delimitar humedales urbanos y así cumplir con el objeto de protección regulado. ¿Podemos pasar a la otra lámina? Ya. En primer lugar, en cuanto a la problematización, hay que poner un poco de contexto. La Ley de Humedales Urbanos y su reglamento establecen un procedimiento para declarar o reconocer formalmente la existencia de un humedal que se encuentra dentro de los límites urbanos o del área regulada por un instrumento de planificación territorial. Y en ese contexto, la ley señala, que un reglamento va a establecer criterios de sustentabilidad y da sus principales características, que serían resguardar características ecológicas, el funcionamiento y el régimen hidrológico de los humedales. Y luego el reglamento, en su artículo 3º, desarrolla abundantemente cuáles son estos criterios de sustentabilidad, y en el artículo 8, cuando establece los requisitos de la solicitud para realizar la declaratoria, señala que deben haber unos criterios de delimitación, que a saber sería presencia de régimen hidrológico, presencia de vegetación hidrófita y presencia de suelos hídricos o con mal drenaje o sin drenaje. ¿Ya? Entonces, los criterios de sustentabilidad estarían mencionados en la ley y los criterios de delimitación los señala el reglamento como requisito de la solicitud. Y esta normativa no señala si la consideración de estos criterios debe ser complementaria o no. Y eso ha generado, la otra lámina, por favor, a nuestro juicio, dos grandes problemas. Primero, tiene que ver con la extensión del humedal que se va a proteger, y segundo, con la judicialización. Ahí en la lámina, si pueden ver, nosotros pusimos como ejemplo dos humedales costeros. ¿Ya? El primero de ellos es el humedal costero de Playa Blanca, y a nuestro juicio, revisando la ficha del Ministerio de Medio Ambiente, se consideraron los criterios de sustentabilidad porque cuando hacen la descripción señalan temas asociados a las dimensiones, por ejemplo, sociales, económicas y culturales, que son propias del criterio de sustentabilidad. Y si se fijan en el polígono alcanza hasta el sector costa. Y en el segundo caso, que en el sistema de lagunas de Llolleo, Ojos de Mar, en la ficha técnica del Ministerio no se aprecia ningún elemento propio del concepto o de los criterios, de sustentabilidad. Y si se fijan, el sector playa no queda incluido en el polígono de la humedad. ¿Ya? Entonces, eso es súper complejo porque los criterios de sustentabilidad abordan temas como la conectividad hídrica, por ejemplo. Entonces, en el caso de los humedales costeros, la intrusión salina, que viene desde la costa para alimentar el humedal, quedaría interrumpida si no se reconoce esa parte del humedal propiamente tal. O en relación a la conectividad biológica, por ejemplo, muchas aves que anidan en el humedal quizás van a buscar comida al sector costa. Entonces, al no considerar el sector costa, por no considerar los criterios de sustentabilidad, habría fragmentación del ecosistema. ¿Ya? En la otra lámina, por favor. Otra consecuencia que trae esta falta de claridad de si consideramos o no los criterios de sustentabilidad tiene que ver con el tema de la judicialización. ¿Ya? Y acá seguimos con el ejemplo del humedal Ojos de Mar, que es bastante interesante porque el municipio originalmente realizó la solicitud al ministerio, el ministerio la rechazó por un tema de principio de especialidad diciendo que aplicaba la ley portuaria y no la ley de humedales urbanos. Eso generó demandas del municipio y la organización civil, que terminó con un avenimiento. ¿Cómo sería eso?
conciliación. Y en dicho acuerdo se señala que se tienen que respetar y considerar los criterios de sustentabilidad en la declaratoria. El Ministerio dictó un acto de reconocimiento del humedal y señaló que los criterios de sustentabilidad tenían que ser considerados para la gobernanza posterior del humedal y no para la delimitación propiamente tal, lo cual motivó una nueva reclamación y hoy día un proceso en curso. Entonces llevamos bastante tiempo discutiendo sobre este polígono. Ya, la otra lámina, por favor. Entonces, aquí cobra relevancia lo que es el objeto de protección que regula esta ley, que está establecido en el artículo primero, que tiene que ver con la protección de los humedales que están dentro del límite urbano. Y ahí es importante recordar un poco de dónde viene esta ley. Se reconocía que estos ecosistemas, por estar en suelo urbano, son muy vulnerables por temas antrópicos, ya sea de desarrollo de proyectos inmobiliarios, desarrollo de proyectos industriales, portuarios, etcétera, que han traído como consecuencia el relleno, el secado o el drenaje de los humedales. La próxima lámina, por favor. Y también la Corte Suprema se ha pronunciado en relación al objeto de protección, señalando que la ley particularmente busca la sustentabilidad de estos ecosistemas. Entonces ahí vemos que el concepto de sustentabilidad es súper importante en relación al objeto regulado por la ley. La próxima lámina, por favor. Otro tema interesante a destacar tiene que ver algunas características del procedimiento de declaratoria. Vemos que es un procedimiento que tiene discrecionalidad reglada, o sea, los requisitos y los criterios de la tramitación y de lo que debe considerar el ministerio están establecidos por la ley. Es un acto administrativo, el acto resultante es un acto administrativo declarativo, ¿ya? Con la ley se reconoce una situación, o sea, con la declaratoria, perdón, se reconoce una situación preexistente, que es la existencia de un humedal dentro del límite urbano, y no es como en las otras áreas protegidas, que con el acto administrativo se crea el área protegida. Y las herramientas que pone la normativa son estos criterios de sustentabilidad y delimitación. En la próxima lámina, por favor. Entonces ahí nosotros nos hacemos la pregunta. ¿Existe supremacía legal de los criterios de sustentabilidad que hagan obligatoria su aplicación para delimitar humedales urbanos y así cumplir con el objeto de protección de la regulación? Y ahora Pablo va a tratar de responder esa pregunta analizando la jurisprudencia de los 3 tribunales ambientales. Gracias, Gustavo. Bueno, hola a todas y todos. La idea ahora es plantear el diálogo que a nivel de jurisprudencia se ha dado respecto de qué es lo que vamos a proteger cuando se declara un humedal urbano. Si nos vamos a limitar a reconocer su existencia o si vamos a asegurar su permanencia en el tiempo y su integridad como ecosistema. Al respecto, existe una hermenéutica jurídica bastante diversa a través de los 3 tribunales ambientales existentes en el país. La siguiente, por favor. Primer tribunal ambiental. El primer tribunal ambiental, a lo largo de 6 fallos sobre delimitación, no se pronuncia directamente sobre la aplicación de los criterios de sustentabilidad en el proceso de la declaratoria, sino más bien pone énfasis en una correcta metodología y en una correcta aplicación científica técnica de los criterios de delimitación establecidos en el artículo 8. Los criterios de sustentabilidad están en el artículo 3 del reglamento. Siguiente, por favor. Sin embargo, existe un voto preventivo en 2 fallos que considera a los criterios mínimos de sustentabilidad contemplados en la ley de humedales urbanos como un estándar de interpretación de esta ley relativo al proceso de la declaratoria. También lo hace respecto de la propiedad privada en conciliación con las declaratorias. La 7. También en la sentencia de reclamación número 69 del año 2002 cita en uno de sus considerandos una defensa del Ministerio del Medio Ambiente frente a la solicitud de que se anule la declaratoria en relación al concepto de humedal urbano, la que dice, voy a leer, que obedece a un sentido integral de los ecosistemas y no se reduce a un espejo de agua. Esto es muy importante. La extensión del humedal comprende también aquellos elementos que permiten cumplir sus funciones y servicios ecosistémicos.
¿Ya? Entonces, si estamos hablando de funciones y servicios ecosistémicos, claramente vamos a estar hablando de criterios de sustentabilidad y no solo de criterios de delimitación. La siguiente, por favor. Segundo Tribunal Ambiental. En las sentencias del Segundo Tribunal Ambiental, este es como el paraíso para este tema, encontramos una posición clara respecto de este tema específico, ya que este tribunal considera, en definitiva, a lo largo de numerosos fallos, que los criterios mínimos de sustentabilidad son una condición material y un supuesto básico al momento de delimitar un humedal urbano, ¿ya? Y que son necesarios para cumplir con el objeto de la ley. La siguiente. Voy a leer algunos considerandos del Segundo Tribunal Ambiental que son súper importantes porque ilustran perfectamente este tema y, en el fondo, la mirada que tiene este tribunal. En la causa RE 316 de 2022, el Segundo Tribunal Ambiental consideró que deben tomarse en consideración dichos criterios de sustentabilidad a la hora de realizar actividades de delimitación, condicionando incluso los límites del humedal, para que estos garanticen aspectos como la conservación, protección, la restauración. Aquí habla de restauración, que es algo que se estableció en la historia de la ley, la mantención de la conectividad biológica e hidrológica, así como la no fragmentación de los hábitats. Esto todo al momento de la delimitación. También en otras sentencias considera la existencia de una interrelación entre los criterios de sustentabilidad y aquellos previstos para la delimitación de los humedales. En tanto, los primeros, es decir, los criterios de delimitación constituyen, los criterios de sustentabilidad constituyen un elemento sustantivo para la aplicación de los segundos. Es decir, los criterios de sustentabilidad constituyen un elemento sustantivo para la delimitación, para la aplicación de los criterios de delimitación. Y por último, que tras el acto de reconocimiento de un humedal subyace una cuestión teleológica asociada al objetivo de protección ambiental que se traduce en la necesidad de brindar y asegurar la sustentabilidad del humedal declarado. O sea, está súper claro. Y ahora pasamos al tercer tribunal ambiental. Tercer tribunal ambiental, debido al territorio donde se encuentra, está situado en una ciudad humedal, tiene la mayor cantidad de fallos en la materia sobre el procedimiento de declaratoria de humedales urbanos. Tiene 17 fallos a la fecha, pero en general considera como suficiente la aplicación de los criterios de delimitación, una correcta metodología y una correcta aplicación científica técnica de estos criterios, ¿ya? Sin embargo, plantea la siguiente, por favor. La siguiente. No, la anterior, por favor, disculpa. Sin embargo, plantea un concepto que parece súper interesante en este tema, que es el de la regla de prevalencia condicionada, que en el fondo lo que dice, habla de la posibilidad de al momento de delimitar un humedal, establecer la prevalencia de otros intereses públicos, como la vivienda, la construcción de un hospital o un puerto, por ejemplo. Ahora, en estos dos votos preventivos donde aparece este concepto, siempre se ha utilizado ya para eximir o excluir retazos que pertenecen a un humedal. Respecto de esto, primero, pareciera que se sale del marco de la discrecionalidad reglada propia del acto administrativo de la declaratoria, ya que esto no está contenido ni en la ley de humedales urbanos ni en el reglamento. Y segundo, aceptando esta tesis, a contrario sensu, podemos considerar otros importantes intereses públicos, por ejemplo, como la seguridad hídrica, como la mitigación y la adaptación al cambio climático, sustentadas en las soluciones basadas en la naturaleza o los diversos servicios ecosistémicos que prestan los humedales. La siguiente, por favor. Respecto de la jurisprudencia, no
especializada fuera de los tribunales ambientales, es importante relevar que la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre esta colisión o esta discusión, principalmente porque de una interpretación de la Ley de Humedales Urbanos y de la Ley 20.600 que creaba los tribunales ambientales, se colige que respecto de las sentencias sobre las causas de humedales urbanos no procede el recurso de casación, ¿ya? Este es un tema que se está solucionando hoy en día. Existe un proyecto de ley para que sí exista casación y que está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ya, final rapidito, porque creo que no nos queda mucho tiempo. Queríamos relevar otros antecedentes que quizás permiten analizar un poco mejor el tema de los criterios de sustentabilidad y su necesidad. Y elegimos tres temas que son el CIA, la dictación de ordenanzas municipales y la inclusión de los humedales dentro de los instrumentos de planificación territorial. En cuanto al CIA, la Ley de Humedales Urbanos señala que, y las guías del CEA señalan que para efectos de analizar los impactos sobre los humedales urbanos y establecer medidas de mitigación, reparación y compensación, se deben considerar temas como la conectividad hídrica y la conectividad biológica, que son propias de los criterios de sustentabilidad. También en el marco de la dictación de ordenanzas municipales, la ley señala que las municipalidades tienen que dictar ordenanzas para la protección y conservación de los humedales y establecen que para eso deben considerar como lineamiento los criterios de sustentabilidad. Y en el marco de el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcción se señala que los humedales que están dentro del área urbana deben ser reconocidos como área de valor natural en los instrumentos de planificación territorial, los cuales para su creación, actualización o modificación tienen que pasar por un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, los cuales, procedimiento que tiene como objeto final es incluir consideraciones de sustentabilidad en la generación de estos planes. Entonces, bajo esas lógicas, nosotros también consideramos que la integración de la normativa u otras herramientas también habla sobre la importancia de los criterios de sustentabilidad. Y bueno, yo creo, Pablo, que darle con la parte final de la conclusión para... Sí, bueno, en realidad, en conclusión, dentro de la jurisprudencia, claramente los tribunales ambientales no están contestes. Sin embargo, el segundo tribunal ambiental sí ha sido súper claro en establecer que los criterios de sustentabilidad son sustento, tanto para cumplir con el objeto de protección de la ley como para la delimitación. Y respecto de la pregunta que planteamos, si es que hay supremacía legal, la respuesta es que sí, ya que sí existe supremacía legal de los criterios de sustentabilidad por sobre los criterios de delimitación y que el Ministerio del Medio Ambiente, con el propósito de cumplir con el objeto de protección y el espíritu de la Ley de Humedales Urbanos y su historia, sin salir de la discrecionalidad reglada, se encontraría obligado a integrar los criterios mínimos de sustentabilidad con los criterios de delimitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo y Gustavo. No saben las ganas que tengo de salir de mi rol de moderadora y comentar, pero no lo haré, así que pero sí voy a hacer un cambio en las presentaciones y voy a pasar entonces a la que está como cuarta para después dejar a los que realmente están detrás de la declaratoria de humedales, que deberíamos felicitarlos, pero vamos primero con Marcelo Alvarado Lincopí, cuya ponencia se titula La unidad ecosistémica del área declarada del humedal, y lo hago porque creo que tiene mucha relación con lo que acaban de exponer Gustavo y Pablo. Marcelo Alvarado es egresado de Derecho, postítulo en Derecho Administrativo y ayudante del Departamento de Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado, y es investigador asociado del Centro de Estudios de Derecho y Cambio Climático de la Universidad de Valparaíso. Sí, muchas gracias. Lo único es que el COVID y por lo que me hice hace poco, no alcancé a perder el examen de grado hace poco, así que... Entonces vamos a hacerlo todo de nuevo. Bueno, Marcelo Alvarado Lincopí, abogado. muchas gracias. Bueno, aprovecho de felicitar a las anteriores exposiciones, muy buenas. La primera y la segunda tienen mucha relación con lo que voy a hablar, así que esto lo hace un poco más entretenido. Por otra parte, aprovecho de decir que este trabajo es fruto de un trabajo de estudiantes que tengo la suerte de coordinar de la Universidad Alberto Hurtado,
cuyo trabajo fue expresión y merecedora del primer lugar en el sexto concurso de comentarios del Tercer Tribunal Ambiental el año pasado. Así que está muy fresquito esto, al menos en el Tercer Tribunal Ambiental, que es donde me voy a fijar, puesto que mi trabajo, más que analizar efectos cuantitativos de los datos de las sentencias del Tercer Tribunal Ambiental o de otros tribunales ambientales, tiene más bien profundizar en el aspecto cualitativo de un concepto introducido por el Tercer Tribunal Ambiental que tiene que ver con la unidad ecosistémica. Eh, pero lo primero, con la advertencia de lo anterior, este concepto se utiliza en el rol 56 de 2022, que allá el compañero lo mencionó delante del humedal Loposa y Delta de Trancura, de la comuna de Pucón en la región de la Araucanía, cuya resolución empezó con las... Bien, ahí. Empezó con la resolución 580 del 2022, mediante el oficio del Ministerio del Medio Ambiente, puesto que es parte del primer proceso del Ministerio del Medio Ambiente, mediante el cual tiene por objeto de declarar humedales en base a tres criterios, que son fundamentalmente la amenaza del humedal frente a su relleno o frente a la extracción de agua, o la amenaza de la vegetación en general que tiene el humedal. Este, por tanto, cabía dentro de esas categorías y empezó el proceso de declaratoria. Bueno, se declaró el humedal urbano, se delimitó en 800 hectáreas, los cuales es bastante en comparación con otros fallos en cuales tienen 3, 4, 5 hectáreas. Pero en agosto del mismo año 2022 se interpusieron 7 reclamaciones que tienen distintos objetos o distinta argumentación y que tenían por objeto invalidar o modificar la sentencia, tanto con vicios de forma o con vicios de fondo, perdón. En cuanto a los vicios de forma, la siguiente... Los vicios de forma es interesante porque en este procedimiento nuevamente se discute algo que ha estado en la mesa que tiene que ver con el procedimiento de declaratoria como reglado o discrecional, sobre todo con el objeto de declarar si procedía o no consulta indígena. El Tribunal Ambiental, el Tercer Tribunal Ambiental estimó que se trataba de un procedimiento discrecional y por tanto a la falta de consulta indígena ya el proceso estaba viciado. Pero lo interesante concurre en cuanto analiza el fondo de la sentencia o los vicios de fondo. ¿Por qué? Porque entre ellos se encontraba si se vulneraba el artículo 1 de la ley de humedal urbano, es decir, la definición de humedal urbano, y por otra parte, si existía motivación suficiente, algo que agregaron los expositores allá, de la exposición en cuanto no fundamentaba la existencia de una unidad ecosistémica. A mí me llamó la atención y a mis compañeros en ese tiempo cuando lo estábamos estudiando también nos llamó mucho la atención, puesto que no era un argumento que habíamos visto antes en otra sentencia de los tribunales ambientales, aunque sí habíamos visto lineamientos generales, sobre todo en función de los criterios mínimos de sustentabilidad, pero no es tan preciso hasta el momento. El tercer tribunal en esta sentencia declara que el humedal es una unidad de ecosistema dedicada de transición gobernada por un régimen hidrológico de saturación que posibilita el desarrollo de vegetación hidrófita y suelos hídricos. Eso ya lo sabíamos, pero el concepto de unidad ecosistémica es algo nuevo y que se adapta a la jurisprudencia que ha tenido la Corte Suprema en materia de humedales, no tan solo urbanos, sino que humedales en general, al considerarlos como un espacio ecosistémico más allá de valorar su definición o su protección oficial mediante una categoría especial de protección. Entonces, es interesante la perspectiva ecosistémica, pese a que la decisión del tribunal fue considerar que el Ministerio del Medio Ambiente no había producido la información suficiente para aprobar esta unidad ecosistémica. Sin embargo, lo anterior, creo que esta perspectiva no ofrece una salida, toda vez que ofrece criterios materiales para la superación de criterios formales de delimitación del humedal, sobre todo aquellos que tienen que ver con la delimitación urbana o extraurbana del humedal. Siguiente, por favor. En ese sentido, me gustaría dar los contextos de la unidad ecosistémica y, en primer lugar, definir qué es un poco. Yo encuentro que se considera como un criterio material de definición del humedal en cuanto tiene en consideración los criterios ecosistémicos y la perspectiva del régimen hidrológico que tiene su humedal. No tan solo los criterios formales, como por ejemplo que el humedal urbano esté dentro del límite urbano, no, parcial o totalmente, sino más bien las categorías o las características ecosistémicas de ese humedal, lo cual supera un poco las trabas formales que ha devenido un poco la tramitación de las reclamaciones sobre los humedales.
En ese sentido, el marco normativo viene determinado por el artículo 1 de la ley, que define finalmente qué es un humedal, bajo los criterios de la Convención Ramsar, pero agrega esta cláusula que se encuentra en total o parcialmente dentro del límite urbano, el artículo 2 de la ley, que más bien no trata los criterios mínimos de sustentabilidad y el procedimiento. Y aquí pasamos al artículo 1 del reglamento. Es interesante lo que decían recién, porque claro, uno leyendo el artículo 1 del reglamento puede definir dos incisos. Un inciso en los cuales el reglamento define los criterios mínimos de sustentabilidad y el segundo inciso mediante el cual el reglamento dice que en él se establece el procedimiento mediante el cual el ministerio procederá a declarar los humedales. Entonces se podría definir que existen dos momentos de los criterios mínimos de sustentabilidad. Un momento de la gestión, que tiene que ver mucho con, por ejemplo, el trabajo que hace el CIA o las ordenanzas municipales o el trabajo de planificación territorial, y un momento de la declaratoria. Em, y en ese sentido es importante, como dicen los exponentes recién, que en la declaratoria se tengan en consideración estos criterios mínimos de sustentabilidad en función de que posteriormente serán parte de los criterios de la gestión de ese humedal por distintas coordinaciones y organismos públicos, con lo cual tiene dos categorías relevantes a mi parecer. Por un lado, la conectividad hidrológica del humedal, la cual tiene en consideración el régimen hídrico del humedal, y es interesante porque ahí analizaban un poco la relación del humedal con la costa, y en el caso del tercer Tribunal Ambiental analizaba la relación del humedal con la costa del lago Villarrica, no del océano, por una parte la conectividad hidrológica y por otra parte la conectividad biológica. Estas dos especies de conectividad, tanto biológica como hidrológica, em, sirven para delimitar el concepto de unidad ecosistémica, no tan solo en efectos de hídricos, sino también en el desarrollo, por ejemplo, de la vegetación o de la fauna del lugar. Sí. La funcionalidad de la unidad ecosistémica, he identificado que existen cuatro principales motivos para considerarlo como un concepto funcional en cuanto ayuda a la delimitación del humedal, puesto que es palpable la tensión que existe en los tribunales ambientales en torno a la delimitación en torno a los espacios urbanos y a los espacios extraurbanos. Así, por ejemplo, en este caso del tercer tribunal ambiental, como decían los anteriores exponentes, había una tensión existente que incluso se llegó a figurar como desviación de poder, puesto que no se protegían solamente humedales dentro del límite urbano, sino que se pasaba a los humedales rurales. Creo que la unidad ecosistémica, como superación de los criterios formales y como instalación de criterios materiales de identificación del humedal, ayuda a superar esta tensión que se ve en la ley y que se ve en el reglamento. Por otro lado, esto tiene fuente legal y reglamentaria, como acabamos de ver en los artículos de la Ley de Humedal Urbano y en el reglamento. Por otra parte, propende la protección del ecosistema a las interacciones bióticas, abióticas de los humedales, con lo cual es un criterio sustentado por la Corte Suprema, como lo he dicho anteriormente, no tan solo en materia de humedal urbano, sino que en materia de humedal en general. Y finalmente, ayuda a formar convicción sobre el área de extensión y no solo de delimitación. Yo diferenciaría esas dos categorías, de extensión del área declarada, puesto que ayuda a motivar la extensión del humedal a áreas extraurbanas o propiamente rurales. Con esto quisiera bueno, con esto quisiera finalizar, y que es posible ver con esta exposición y con la jurisprudencia en general la tensión en distintos eh, criterios de limitación. Por una parte, los criterios formales versus los criterios materiales. Creo que lo que hemos visto en esta mesa ayuda a entender cómo los criterios materiales pueden solucionar como categorías de solución de conflictos jurisdiccionales. Y por otra parte, que se basan en principios asentados como el principio pro natura, o a propósito de la ley marco del cambio climático, como las soluciones basadas en la naturaleza o la jurisprudencia de la Corte Suprema en función de los humedales y su enfoque ecosistémico. Eh, bueno, con esto quisiera recalcar, por tanto, que el criterio de humedales de unidad ecosistémica sirve tanto en el proceso de declaratoria para capturar la unidad ecosistémica propiamente tal, sirve en el proceso de gestión para conservar y proteger la unidad ecosistémica en cuanto a conectividad biológica y en cuanto a conectividad hidrológica, y sirve para determinar el área declarada del humedal, más allá si es urbano o rural el
terreno en el cual se emplaza esa área declarada. Y esto coincide un poco, para terminar, con los criterios que ha tenido la Corte Suprema desde 2014, ya son 10 años con el caso Humedal Putú, y coincide también con un criterio teórico que han identificado el profesor Ezio Costa, que hoy, y Luciano González, en función de interpretar estos instrumentos de gestión hídrica que tiene el Código de Aguas y la nueva ley de humedales como un germen de ecocentrismo en la regulación chilena. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Creo que estuvo bien la decisión porque vimos el problema y quizás una posible solución desde el punto de vista de aunar la jurisprudencia no solo de los tres tribunales, sino de armonizar la ley con el reglamento. En fin, ya. Vamos entonces ahora a la cuarta ponencia de esta mesa, que además creo yo que es como un tráiler, ¿ah? Estamos en plena implementación de la ley SBAP. Tenemos ahí un artículo 41 de humedales que además entiendo está siendo modificado, o sea, incorporado un inciso segundo hoy día en el Congreso y estamos casi en las últimas. Así que yo estoy feliz de escucharlos, y la ponencia se llama De la discrecionalidad administrativa del SBAP en la identificación y delimitación de humedales en el Inventario Nacional de Humedales. Se quedan en un instrumento quizás el primordial, la base angular. Y nada, muy contenta también de tener a Gabriel Bustillo, quien es abogado de esta casa de estudios, egresado del Magíster en Derecho de esta misma universidad y ha trabajado en el sector público y privado y actualmente ejerce como abogado de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente. Y lo acompaña Camila Luber Carbacho, abogada de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Público y Litigación Constitucional de la misma Casa de Estudios y abogada del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y, como yo les decía, junto a otros, pero los reales artífices de las declaratorias de humedales que han estado comentando los demás panelistas en el día de hoy. La palabra es suya. Sí. Muchas gracias, profesora. Buenos días a todos y todas. Estamos muy, muy contentos de estar acá con Camila. Sobre todo, además, viendo las distintas ponencias y las materias que abordan, creemos que todo simplemente refuerza la idea de ahondar sobre un tema nuevo, del cual evidentemente va a haber mucho que hablar, que tiene que ver con esta nueva institución que consagra la ley 21.600, la ley que crea el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, y que tiene que ver con una nueva forma, una nueva norma que efectivamente va en protección de los humedales y que sin duda va a dar mucho, mucho que hablar. Básicamente, el tema respecto a la discreción administrativa, y justo como fue abordado acá, ha sido una materia altamente discutida en materia de humedales urbanos, por lo cual, respecto a las diversas materias que pueden ser de inventario, dijimos, bueno, acá hay un tema que es angular y que sin duda va a ser importante abordar y presentar. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Yo les voy a contar un poquito de lo que vamos a estar hablando hoy, de lo que hemos trabajado con Gabriel. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la naturaleza jurídica del Inventario Nacional de Humedales, ¿ya? Que establece el artículo 39 de esta ley del SBAP. Vamos a pasar por qué entendemos por inventario de humedales. Gabriel nos va a presentar un análisis gramatical también de este concepto. Vamos a pasar también brevemente por la Convención de Ramsar y algunas experiencias internacionales de inventarios de humedales. Gabriel también nos va a contar un poquito de cómo fue la historia de la ley 21.600, pero específicamente respecto a lo que hablan de inventarios humedales. Vamos a ver el marco normativo de humedales en Chile y también vamos a ver cuáles van a ser los efectos de este inventario. Son varios temas. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. La segunda patita de nuestra presentación tiene que ver con las competencias del SPAP para desarrollar este inventario de humedales. Y también vamos a hablar un poquito ahí de la potestad regular. Para finalmente después concluir, y también les vamos a presentar algunos desafíos pendientes y temas que vamos a debatir que son muy relevantes. Así que cuéntanos, Gabriel, ¿qué se entiende por inventario de humedales? Sí, bueno, lo primero es que a diferencia de las distintas presentaciones acá, partimos prácticamente en la nada. O sea, acá no hay jurisprudencia judicial, jurisprudencia administrativa,
y por lo cual, claramente la pregunta respecto al alcance y cómo debe ser llevado adelante este inventario parte básicamente de un análisis hermenéutico de las disposiciones que consagran este instrumento, ¿no? En ese sentido, creemos muy importante recurrir al elemento, a los criterios de interpretación de la ley, y evidentemente, tal cual como ha sido reconocida la hermenéutica, todo siempre parte por el texto, ¿no? Y a partir de él podemos entender finalmente la finalidad y qué es finalmente lo que el legislador trató de consagrar. Cuando vemos el inventario de humedales, ¿no? Tenemos que existen básicamente tres normas que son las que regulan un marco, permiten entender un marco para el inventario de humedales, ¿no? En primer lugar, evidentemente el artículo 39. El artículo 39 es el que consagra este instrumento, ¿ya? Y señala que es un inventario de humedales, ¿ok? Eso es súper importante también tener presente. Y después establece una serie de requisitos más bien técnicos, ¿ok? De cómo se debe componer, cartografía y una serie de insumos técnicos en relación a cómo se lleva adelante. Luego está el artículo 24, que este inventario de humedales se enmarca dentro del sistema de información de la biodiversidad, y por lo cual, específicamente además, se enmarca dentro de los inventarios de ecosistemas. En este sentido, el inventario de humedales como instrumento tiene un marco que tiene que ver con los sistemas de información de biodiversidad, lo cual se aborda de una perspectiva distinta a lo que es, por ejemplo, la lógica tradicional de declaración de áreas protegidas u otros instrumentos para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Y siendo el sistema de información de diversidad un instrumento para la conservación de la diversidad también. Luego también tenemos un artículo que fue muy discutido a su vez en la historia de la ley, pero que finalmente consagra, bueno, ¿qué vamos a entender por humedales? Y dicho artículo básicamente lo que logra es hacer una definición de humedal que es muy consistente con Ramsar y con la ley de humedales urbanos. Por lo cual, y que, como podrán ver, evidentemente tiene un texto bastante preciso y delimitado en relación a lo que es una descripción técnica de humedal, ¿ya? La siguiente, por favor. Bueno, de todas estas normas, podemos entender bien cuál es el objeto del inventario, ¿cierto? Los humedales, los contenidos que debe tener este inventario, las exigencias, ¿no? Respecto a cartografía y una serie de materias. A su vez, ciertos requisitos procesales, porque los inventarios de ecosistemas deben contar sí o sí con informes de los órganos sectoriales competentes. Y a su vez, que se enmarca dentro del sistema de información de la biodiversidad. Como dijimos, el objeto está estrictamente regulado en relación a lo que es un humedal y por lo tanto no debería tener otras consideraciones distintas respecto a qué debe comprender. Sin embargo, la ley no define qué es un inventario nacional de humedales. Y por ello tuvimos que recurrir, obviamente, al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, entendiendo que un inventario es un registro, un catastro de bienes y cosas existentes, eso es súper importante, sobre materias existentes, que debe ser hecho con orden y precisión, ¿no? Entonces, lo pertinente, traslapando esa definición respecto de lo que se entiende por inventario a lo que sería un inventario nacional de humedales, podemos entender que va a ser un catastro, un registro precisamente de humedales existentes, que debe ser hecho de una metodología, en el fondo, con un orden y precisión adecuada para poder llevar adelante este inventario. Esta es más o menos una definición que se puede construir en relación al inventario nacional de humedales, pero es muy importante también revisar el contexto internacional y la experiencia comparada para ver cómo se van adelante los inventarios. Y ahí los paso con Camila. Ya, bueno, yo les voy a hablar muy brevemente respecto de la Convención de Ramsar o la Convención de los Humedales. Contarles que dentro de las convenciones intergubernamentales entre países, dentro de las modernas es la más antigua. Esta se discutió en los años 60 y surge a raíz bueno, de esta preocupación que empezaron a tener los países y las organizaciones. Perdón, ¿se escucha? Ahí sí, ya. Esta preocupación entre países y organizaciones respecto a la pérdida de los humedales como hábitat de las aves migratorias. Entonces hubo este interés y se levantó esta idea y bueno, se creó la convención, se llama Ramsar porque en el fondo se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar y entró en vigor en 1975. ¿Cuál es en el fondo la misión de Ramsar?
es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales, ¿ya? Esta convención fue ratificada por Chile en 1981 y también impone obligación a nuestro país que no solo tiene que ver con incluir humedales en la lista de importancia internacional, sino que también nuestro país se compromete a conservar y hacer el uso racional de estos humedales. Dentro de los organismos que trabajan en la Convención de Ramsar, existen muchos que apoyan esta labor de llevar a cabo un trabajo técnico con los países para que puedan implementar estos inventarios de humedales en sus propias naciones. Queremos destacar a la Secretaría Técnica de Ramsar, que efectivamente definió lo que es un inventario de humedales, ¿ya? Y lo definió como la recolección y o reunión de información básica para la gestión de los humedales. Incluye el establecimiento de una base de información para actividades de evaluación y monitoreo, ¿ya? Siguiente. Ya, nosotros revisamos distintos países que hoy en día cuentan con inventario de humedales. La idea de esto fue revisar cómo funciona, qué efectos tienen, cuál es la magnitud de estos inventarios. Bueno, y queremos señalar tres casos importantes que nos llamó mucho la atención. En primer lugar, el caso de Estados Unidos, que bueno, es uno de los primeros inventarios nacionales de humedales que se realizó. Es el más completo por lejos y también ha servido de ejemplo para muchos otros países porque tiene una metodología muy robusta y en el fondo la información que ellos tienen es muy importante para llevar a cabo otro tipo de políticas públicas y así efectivamente proteger a los humedales, ¿no es cierto? Tenemos el caso también de Suiza, quisimos investigar este país porque por ley el Consejo Federal Suizo tiene que catastrar. Entonces, eso es importante porque tiene algo que ver también con lo que pasa en Chile con la ley del SVAP, ¿no es cierto? También tenemos otros ejemplos en Sudamérica, en nuestros países hermanos como Argentina, Colombia, El Salvador, etc. ¿Y qué es lo importante de este análisis como comparado? Es que en el fondo catastrar y tener inventarios de humedales es un ejercicio de identificación, ¿no es cierto? Y esto sirve para confirmar la existencia de estos ecosistemas. Creemos también que los inventarios son una herramienta importante y clave en el fondo para poder identificar estos ecosistemas y que sea el punto de partida para poder implementar ciertas políticas públicas para poder proteger a los humedales, obviamente en estos contextos de amenaza, ¿cierto? Ahora les dejo a Gabriel que nos va a contar un poquito de la historia de la ley 21.600, específicamente respecto a lo que tiene que ver con el inventario. Sí, gracias Camila. Em, Justamente acá, de hecho, vamos a ver un poco las dos láminas, o sea, la lámina también que viene siguiente, ¿no? Cuando entra en tramitación la ley SBAP, que trae esta nueva institución que el Inventario Nacional de Humedales, no traía justamente la norma del Inventario Nacional de Humedales ni la norma de protección que saldría con el artículo 41, entendiendo que básicamente buscaba regular el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y a su vez establecer sistemas de información de la biodiversidad, ¿no? Pero en términos específicos y concretos, como instrumentos para protección de humedales, fuera de áreas protegidas no traía en sí el proyecto de ley. Eso fue levantado durante la discusión legislativa, que como bien saben fue muy larga. Si este proyecto, en la forma que finalmente terminó saliendo con el boletín, es del 2014. Y a partir de dicha discusión, en el primer trámite constitucional, en el segundo trámite constitucional, uno puede entender que el legislador lo que pretendió fue, uno, efectivamente establecer a través de un instrumento del sistema de información de la biodiversidad una norma de protección para los humedales, ¿ya? O sea, justamente al principio se planteó, de hecho, proteger solo los humedales cuando estaban fuera del área protegida, cuando eran sitios prioritarios de primera categoría. Pero, efectivamente, se definió avanzar en una protección de humedales por el inventario. Y ahí, finalmente, uno logra entender que en el nacimiento de nuestro ordenamiento y la coherencia de nuestro ordenamiento, el Inventario Nacional de Humedales nos presenta por fin un régimen supletorio de protección a los humedales, ¿ya? Entendiendo que existen distintos estatutos especiales, como ley de humedales urbanos, incluso ahora la ley de turbera, con el inventario de humedales, para entenderlo dentro de nuestro ordenamiento en el esquema de protección ambiental, es un instrumento supletorio y general de protección de humedales. Ahora pasó Camila. Es que básicamente lo resumí porque me dijeron que quedan 2 minutos, así que...
Sí. Siguiente. Ya, bueno, respecto a los efectos que tiene este inventario de humedales, con Gabriel logramos identificar tres, que para nosotros son los más importantes. Eso no quiere decir que no hayan más efectos, pero sí los que nosotros consideramos relevantes. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con el levantamiento de información correspondiente a la biodiversidad del país, muy relevante, ¿no es cierto? Esto surge a raíz del artículo 24 y siguientes de la ley del SPAP respecto del sistema de información. En segundo lugar, lo que tenemos, que también surge a raíz de la intención del legislador aquí, que es la protección de los humedales. Creemos que de todas maneras es el efecto más importante y que este surge a raíz de la definición legal de humedal, junto con la prohibición de su alteración física, que viene a raíz del artículo 41. Es decir, estas dos normas nos hacen entender que hay una idea central de protección de estos humedales, ¿no es cierto? Y de catastrarlos, obviamente. Y el tercer efecto tiene que ver con la planificación territorial. Esto surge a raíz del artículo 28 de la ley del SPAP respecto de la planificación ecológica. Es decir, se tienen que priorizar ciertas prioridades de conservación de la biodiversidad y para esto también se van a considerar los inventarios, que también incluye los inventarios de humedales, ¿no es cierto? Y a su vez, la planificación ecológica también tiene que considerar los instrumentos de ordenamiento territorial, ¿no es cierto? A los cuales son obligatorios pasar por evaluación ambiental estratégica. Así que estos son los tres efectos que consideramos que son más relevantes y que también van a tener efecto en cómo ordenamos nuestra ciudad. Así que, de todas maneras, es un hecho muy importante contar con este inventario. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero bueno, analizando las competencias del SPAP para poder desarrollar este inventario, como el inventario se enmarca dentro del sistema de información, este sistema de información lo que busca es levantar información de la biodiversidad, por lo tanto se enfoca en un marco que es eminentemente técnico. Y eso significa que también el SPAP para poder catastrar se va a tener que regir por las normas que establece el artículo 24 y siguientes. Es decir, es una potestad reglada, ¿ya? Hay que tener en claro eso, ¿cierto? Y que pudimos identificar que este inventario de humedales tiene cierta dualidad, porque por un lado es parte del sistema de información y por otro lado tiene atributos de un acto declarativo, ¿no es cierto? Por los efectos que genera. Y con esto, bueno, queremos pasar a la conclusión, que ya la pudimos adelantar un poco, en el sentido que el Inventario Nacional de Humedales, conforme a las reglas de interpretación y lo que pudimos presentarles, es de carácter eminentemente técnico, ¿no es cierto? Y la naturaleza de la potestad del SPAP para poder hacer este proceso de inventario es una potestad reglada y está el SPAP obligado em, a catastrar los humedales si es que se enmarcan dentro de la definición legal de humedal y por lo tanto no tiene espacio para ponderar otro tipo de intereses públicos en esta labor de catastrar los humedales. Ahora les voy a pasar a Gabriel que nos va a contar algunos desafíos. Sí, solo para problematizar y para tal vez enganchar después lo que pueda ser discutido, lo que tratamos de hacer es definir el rango de conducta material, por así decir, del servicio al identificar un humedal. Sin embargo, efectivamente, los rangos de conducta procesal o cómo se va a llevar adelante es una materia abierta a discutir, que excede los fines de un trabajo. Entonces, ¿cómo se va a llevar procesalmente esto? Claramente una materia a discutir. Requerirá un acto declarativo, resolución u otro. ¿De qué manera? General, ya que hay que catastrar todos los humedales, o particular por cada humedal. Pareciera que ese no era el sentido del legislador, ¿no? Cuando uno revisa la historia de la ley, finalmente lo que quedó. Lo mismo, si finalmente lo que genera es un permiso y una prohibición de alteración física, sin contar con este permiso, podría catalogarse como un acto de gravamen. Puede hacer un acto de gravamen sin resolución, evidentemente hay otra materia ahí que revisar y que discutir. Puede también, ¿cómo se materializa el principio de contradictoriedad en todo proceso administrativo? Entendiendo que era un carácter eminentemente técnico y sin un proceso formal regulado. Por lo demás, esta materia no tuvo remisión reglamentaria, entonces, sin perjuicio de la potestad reglamentaria del Ejecutivo general, claramente es una materia que quedó abierta en la ley. Y bueno, claramente la consulta indígena, la duplicidad de permisos, porque perfectamente el permiso de modificación de cauce puede ser también el permiso de alteración física del SBAP, y el régimen de infracciones son grandes materias a discutir. Eso, lamentamos extendernos, pero es un tema muy, muy... Muchas gracias, Gabriel y Camila. Yo sé que es un tema que podríamos, de hecho, con la última lámina que dejó ahí, podríamos estar la tarde entera conversando mientras me traes las preguntas del público.
y para poder cerrar a la hora este panel. Muchas gracias. Yo voy a hacer preguntas muy chiquitas a cada uno y voy a partir de atrás para adelante. Con todo lo que nos acaban de decir Camila y Gabriel, debemos entender, y si no mal recuerdo, no hay norma transitoria respecto del actual inventario de humedales. ¿Qué va a pasar con nuestro actual inventario de humedales? ¿Cumple o no cumple, no es cierto, con estos requisitos técnicos, con esa potestad reglada? ¿O vamos a tener que volver a hacerlo todo de nuevo? En el caso de Marcelo, le quería preguntar si ¿usted cree que la eliminación del 3 y el 8 del reglamento se permitiría seguir sosteniendo la idea de la unidad ecosistémica? O sea que en el fondo el reglamento vino más bien a complicar las cosas que a proteger los humedales. Y un poco parecía la pregunta a Pablo y a Gustavo porque... y corrigiéndome yo, porque además escribí una columna diciendo que era una conciliación, pero veo que, como me mostró Pablo, finalmente fue un avenimiento. Se llamó conciliación, después terminó en un avenimiento, pero bueno, fue un equivalente jurisdiccional en un contencioso administrativo, lo que siempre pone en tensión a mí como profesora. Pero más allá de eso, quería preguntarle, en el fondo, porque ustedes dicen supremacía del reglamento versus la ley, y eso así como desde el punto de vista de lo que uno pues, pasó en el primer año de Derecho, como que le hace bruxismo. Entonces, un poco, ¿cuál es la respuesta, no es cierto, que en pos de la protección de humedales, ¿qué dirían ustedes? ¿Deberíamos llevar en realidad lo que está en reglamento a la ley para que se pudiera superar este problema? O más bien también un poco la idea de que el reglamento sea interpretado, ¿no es cierto?, como coayudante de la norma legal. Y por último, a Felipe, que fue excelente su apertura, ¿no? Porque él fue sistemáticamente citado, ¿no es cierto?, por los demás panelistas, preguntarle un poco si está expectante de lo que vaya a pasar en la queja de Humedal La Poza, ¿ah? Porque yo creo que todos los que estamos en humedales llegamos en la mañana a las 7:30, 8, y lo primero que hacemos es poner el 18.509-2024 para ver que diga acuerdo. Eso. Bueno, muchas gracias por la pregunta, profesora. Nosotros estimamos, acá, bueno, tal cual como dijimos al comienzo, nosotros trabajamos en el Ministerio de Medio Ambiente, el SPAP es un órgano descentralizado, evidentemente, tiene sus competencias para definir cómo se hace. Sin embargo, creemos en principio, de todas maneras, que el inventario que ha desarrollado el Ministerio de Medio Ambiente a partir de las que proviene de las estrategias de diversidad en el marco de la Convención Ramsar, en el marco de la CDD, justamente es un insumo clave y fundamental para poder desarrollar el inventario, pues a diferencia de lo que son los humedales urbanos, la cantidad de humedales que quedan por inventariar en el catastro es altísima, la superficie es muy, muy amplia, abarcando distintos ecosistemas. O sea, cuando entendemos que el alcance que va a tener esta norma junto con su permiso, precisamente nos vale preguntar qué pasa, por ejemplo, con los salares. Los salares son un tipo de humedal, evidentemente tienen que estar en el inventario, pero son parte de la Estrategia Nacional del Litio. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar esa? ¿Cómo se va a generar esa dualidad? Claramente una materia muy compleja. A su vez, por otro lado, el inventario actual de humedales, siendo un avance tremendo y un gran esfuerzo institucional, está hecho en base a consultorías que utilizaron lo que se denominan filtro grueso. Fueron principalmente a través de imágenes satelitales y estudios de gabinete, cómo se configuró y se catastró todos los humedales que actualmente existen en el país. Sin embargo, como podemos ver en materia de humedales urbanos, cuando se estima que hay un posible acto de gravamen en el marco de la función social de la propiedad, el estándar que tienden a exigir los tribunales ambientales es mucho más estricto y se refiere precisamente a cómo se identifica en términos precisos y materiales la delimitación del humedal según los criterios que sean. Por eso, entendiendo que el catastro es para todos los humedales y no para un humedal en particular, en términos metodológicos, va a tener que establecerse muy bien cuándo, por ejemplo, sea suficiente el análisis de gabinete y cuándo se va a requerir o no trabajo de campo. Obviamente, bueno, acá hay un equipo técnico fundamental y nos acompaña justo Paula Ott, que también es una gran geógrafa. Pero, sí, no, encuentro que Gabriel respondió muy bien la pregunta, pero señalar que sí, creemos que lo que hoy en día tenemos podría servir como punto de partida para poder complementar lo que la ley le encomienda al SPAP. Sí, yo creo que dada que nos gusta, yo creo, el derecho ambiental es porque es más dinámico que otras ramas del derecho. Depende mucho del reglamento, de la jurisprudencia,
ahora más todavía con la jurisprudencia especializada, o sea, con la jurisdicción especializada. Entonces, yo creo que el reglamento hace un poco operativo a la ley en cuanto a la ley resulta literalmente habilitante, porque es muy corta y solo define titulares, como, bueno, habrá un procedimiento, habrán criterios mínimos de sustentabilidad y quienes finalmente desarrollan eso son el reglamento, justamente. Entonces, cuando el reglamento, por ejemplo, define los criterios mínimos de sustentabilidad y define, por ejemplo, la conectividad hidrológica, la conectividad biológica, la prohibición de fragmentación de hábitats. Yo creo que es muy útil en el ejercicio. En el ejercicio de la aplicación de la ley y en el ejercicio de la delimitación de los humedales. Yo creo que el ejercicio dogmático, jurisprudencial que habría que clarificar, justamente el esfuerzo con el que también están los demás ponentes, es definir en qué momento tienen aplicación estos criterios mínimos de sustentabilidad y si aplican tanto para la gestión o son orientadores de instrumentos de gestión, tanto por ejemplo como el código de agua o como los que clarifica el mismo reglamento, o también pueden ser parte de la declaratoria, que naturalmente yo creo que sería así, como cómo voy a gestionar algo después si no lo tuve en la misma declaratoria. Entonces yo creo que el reglamento aporta si es que se da la interpretación correcta del mismo. Gracias. Ya, yo voy a... eh, la propuesta es que existe una primacía de los criterios de sustentabilidad por sobre los criterios de limitación, una supremacía legal. Básicamente porque los criterios de sustentabilidad, ¿ya? Que son prácticamente la conservación de las características ecológicas, que tiene que ver con la conectividad biológica, ¿ya? Hídrica, el intercambio de energía entre ecosistemas, el funcionamiento y el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo, están establecidos en la ley, ¿ya? Sin embargo, los criterios de delimitación no están establecidos en la ley, están establecidos en el reglamento de la ley. Incluso en el reglamento primero se regulan los criterios de sustentabilidad de forma detallada y después, bastante más abajo, en el artículo 8, se regulan los criterios de limitación. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, como veíamos en el caso del humedal Ojos de Mar en San Antonio, se aplicaron, no obstante que en el avenimiento y conciliación se estableció que se tenían que considerar los criterios de sustentabilidad, el ministerio estableció que era solamente para la gobernanza, es decir, para la etapa posterior a la declaratoria. ¿Por qué esto parece insuficiente y por qué nos parece que va en contra tanto del objeto de protección, del espíritu de la ley y de lo que mandata la ley propiamente tal? Es porque esto lleva a que se protegiera solamente el cuerpo de agua, ¿ya? Ni siquiera se estableciera un área buffer. Entonces, resulta que este es un humedal marino costero que depende de las mareas, que depende del mar, entonces tiene un régimen hidrológico supeditado al mar y también existe una conectividad biológica, ya que mucha de la avifauna que habita en el humedal vive en el humedal, duerme en el humedal, etcétera, pero se alimenta en la playa, en el mar. Entonces, si es que no consideramos los criterios de sustentabilidad, el humedal va a terminar encerrado detrás del puerto. O sea, va a quedar protegido, pero su permanencia en el tiempo, obviamente, principio precautorio, va a terminar muriendo. ¿Ya? Entonces, si es que aplicamos los criterios de sustentabilidad por sobre los de delimitación, debería haber al menos un corredor biológico, ya que permita una integridad del ecosistema y que se mantenga esta relación entre playa y humedad. Su turno, Felipe. Permiso. Sí, o sea, igual constantemente uno está revisando las páginas. Ahora estamos sobre todo con el tercer tribunal ambiental. ¿Y esto por qué? Porque cuando sale una sentencia nos cuesta mucho caracterizarla, porque ahí por lo menos ya al último, acá tal vez me estoy perdiendo con el dato, pero deberían ser 78 descriptores por sentencia. Nos costó mucho, por ejemplo, cuando salió la sentencia, la 56, poder caracterizarla, porque cuando se utilizó el criterio de unidad,
ecosistémica, tuvimos que volver a revisar la otra sentencia para atrás para ver si es que había algo similar, po. Y en definitiva, el desafío que constantemente uno tiene al caracterizar causa, sobre todo del tribunal ambiental, es tratar de ir viendo cómo hacer factible que los criterios se puedan unificar para el resto de la sentencia y no dejar ningún descriptor afuera. Así que sí, completamente expectante. Muchas gracias. Ya estamos pasados la hora, pero no podemos dejar de hacer las preguntas del público. Y voy a, porque hay algunas muy específicas, pero voy a tratar de darle la palabra, en primer lugar, a Gabriel y a Camila, porque están preguntando un poquito sobre el rol de las municipalidades, ¿no? Y nosotros sabemos que en la 21.202 venía un rol de las municipalidades, no solo en la ordenanza, sino en la modificación de los instrumentos de planificación territorial, y creo que estamos un poquito al debe ahí. Entonces quizás si ustedes pueden comentarle al público que porque lo que están preguntando es básicamente si los municipios pueden dictar esas ordenanzas, si tienen esas competencias respecto a los humedales. Luego, a Gustavo y a Pablo no logro entender la letra, así que cuando escriban para los otros moderadores, traten de pensar qué otro tenemos que leerlo, pero en el fondo lo que estaba preguntando era sobre la prevalencia condicionada, si era en el fondo principio de legalidad o solo una variable, entiendo, en vacío, como una forma de completar los vacíos jurídicos, o sea, eso es lo que logro. Y respecto del régimen recursivo, efectivamente no hay en el fondo la revisión de legalidad que hacen los tribunales ambientales no es susceptible de ningún recurso, y lo que se ha utilizado es la queja, que como le comentábamos, hay una que estamos todos pendientes. Y quizás para Felipe y Marcelo, están cuestionando un poco la definición o preguntando si es suficiente la definición que tiene la 21.302 de los humedales. Si ustedes quieren alguno, y si no, pues dejamos la pregunta sin respuesta. Bueno, yo creo que no sé, desde los trabajos de Verónica Delgado, por ejemplo, en el área de Derecho de la UDP, creo que es un problema la definición en cuanto introduce esta cláusula de, bueno, se entiende que era parte del proceso político y, en fin, pero de la distinción entre límite urbano y extraurbano, es como que es una tensión constante en la jurisprudencia de de los tribunales ambientales, de la Corte igual. Entonces, esto, pero se entiende que era parte de los vaivenes políticos y la protección de ciertos regímenes también. Bueno, respondiendo a la pregunta al rol de las municipalidades, las municipalidades han tenido un rol que es básicamente muy relevante en lo que tiene que ver con las declaratorias de humedales urbanos, ¿cierto? Con las declaraciones en solicitud municipal. Y también los municipios tienen otro rol que ha sido sumamente relevante en lo que tiene que ver con la gobernanza de los humedales y en la elaboración de estas ordenanzas, ¿no es cierto? Que la ley los enlaza, ¿no es cierto? Pero en cuanto a lo que tiene que ver con delimitación de humedales, ahí, Gabriel, no sé si podemos decir algo respecto de la ley de INSPA. Sí, o sea, bueno, acá nos fuimos al marco regulatorio de humedales urbanos y no está mal, está entretenido esto, porque justamente los criterios mínimos de sustentabilidad que están pensados en la lógica de instrumento de planificación territorial em, es algo que los municipios sí o sí deben considerar a la hora de elaborar sus propias ordenanzas. De hecho, hay una guía de consideración de los criterios mínimos de sustentabilidad que está mandatada por el reglamento y que el Ministerio efectuó el año 2023. Y en ese marco es súper importante ver, hay un caso que pueden revisar en la jurisprudencia administrativa de la Contraloría respecto de la ordenanza de Valdivia, en que se planteó, antes de hecho de que existiera esta guía del Ministerio, una ordenanza de humedales y fue observada severamente por Contraloría en el entendido de que los municipios tienen que marcar su facultad y sus competencias en el fondo de normar en materia de humedales a lo que tiene que ver con su ley orgánica de municipalidad y obviamente a las potestades especiales que le hayan otorgado ciertas leyes, ¿no? En dicho marco tienen competencias para normar materias respecto de humedales urbanos que sean en coherencia y en aplicación de los principios mínimos
de sustentabilidad, conforme al artículo 2 de la ley, pero evidentemente dentro del marco de sus competencias. Entonces, por ejemplo, no podrían arrogarse competencias de DGA como permisos de creación de un cauce para efectos de un humedal emplazado dentro dentro de sus límites urbanos. Y solo comentar algo que creo que también puede ser interesante para las otras mesas de discusión. Justamente en relación a los criterios mínimos de sustentabilidad, el Ministerio desde hace ya un tiempo, viendo que existía esta discusión jurisprudencial, tomó la decisión de incluir los criterios mínimos de sustentabilidad en la delimitación de humedales urbanos. Solo tiene una interpretación un poco distinta a la que tiene ahí la gran exposición de Gustavo y Pablo, pero en la cual entiende la coherencia, replicando un poco el criterio elaborado por el segundo tribunal ambiental, y siendo ya defendido en varios juicios que están pendientes en el tercer tribunal ambiental. Así que va a ser muy interesante ver cómo, en este caso, los tribunales especializados van a revisar y van a evaluar cómo han sido integrados. Uno, si procede o no, la integración del criterio mínimo de sustentabilidad, lo cual el tercero va a tener un pronunciamiento expreso en la materia. Y segundo, ver si están o no de acuerdo cómo el Ministerio integró esto en la delimitación de humedales urbanos, lo cual también permitirá, obviamente, aplicar mejor las ordenanzas. No, referente al tema de los humedales, de lo urbano y de lo no urbano, el año pasado de la Universidad de Finisterra invitamos a participar a un grupo de estudiantes de tercero medio del colegio Pablo Neruda de Temuco para tratar este tema de los humedales no urbanos o los humedales que quedan como fuera de esta protección de los humedales. Y ellos tienen un proyecto muy lindo, el colegio de Temuco, con en estos proyectos de Libera que tiene también la Biblioteca del Congreso Nacional, el Congreso Nacional. Entonces los invito para que puedan buscar este proyecto que se llama la protección de los humedales no urbanos, es del colegio de Pablo Neruda de Temuco. Así que ese es un proyecto muy lindo que tiene. Solamente quería hacer mención a eso. Y se rechazó el proyecto de ley como hace 2 semanas. Claro. ¿Se archivó? Sí, se archivó. Ya, Sobre la pregunta que nos hicieron a nosotros, bueno, como dijimos en la presentación, el proceso de declaratoria tiene discrecionalidad reglada, ¿ya? Y en ese contexto estamos claros que se aplican los criterios de delimitación y hay discusión sobre la aplicación de los criterios de sustentabilidad. Entonces, al conciliar además otros intereses públicos, se da mayor subjetividad al tema cuando aún no se resuelve las mismas herramientas que el estatuto normativo nos está entregando. Entonces, encuentro como es como ponerle más pelo a la sopa al tema, conciliando otros intereses públicos, siendo que las herramientas que están no tenemos tan claras cómo aplicarlas y aplicarlas complementariamente o no. Entonces ahí... Y sin ningún sustento normativo. Exacto. En el otro, por último, tenemos algo para discutir. Sí, eso me pasa a mí con eso. Les pido un aplauso para todos los expositores, para el panel, para la mesa.